Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles y estar en contacto con ustedes a través de este medio. Bueno, pues aquí seguimos con el gusto de estar en contacto con ustedes a través de este medio. Qué bendición, qué bien estar, o qué bien me hace estar, pensar que están ustedes del otro lado, que de algún modo lo que hacemos tiene algún aporte que el Señor habrá de darle forma y habrá de darle sentido. Tomamos un momentito para honrar la presencia del Padre. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que dispongas de nuestro corazón. Señor, que permitas que nuestro corazón sea, Señor, sintonizado, sea afinado a tu voz, sea preparado, Señor, para entrar en tus tiempos, en tu voluntad. Muéstranos, Señor, lo que hemos de hacer en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en directo vamos a la escritura y en la ocasión anterior empezamos a hablar acerca de Samuel como un tipo, como un sacerdote en el orden de Melquisedec, por cuanto propiamente, eh, eh, propiamente Samuel no era de la tribu de Moisés, de Aarón, perdón, de la familia de Aarón. Samuel no era del linaje de Leví. En realidad, Samuel era alguien del linaje de Benjamín. Y lo que vemos entonces es que eh, 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 Samuel es un injerto en el sacerdocio de Elí, que se había corrompido de una manera terrible. Y bueno, pues lo que podemos distinguir en el inicio del libro de Samuel es cómo el orden de Dios se vio alterado. Y cuando el orden de Dios se vio alterado, el pueblo de Israel pensó que haciendo las cosas a su modo, sin instrucción, sin obedecer al Señor, pues ellos podían controlar, manipular, manejar las cosas. Y el resultado es que no fue así, no funcionaron las cosas como hubieran querido. Y bueno, pues el resultado de todo esto es que Israel cayó, el arca del pacto más bien, cayó en manos de los filisteos. Y todo esto ocurrió mientras el sacerdocio de Elí estaba operando. Pero una vez que murió Elí, entró en funcionamiento Samuel, y cuando entró en orden Samuel, entró también un cambio en las cosas. Mira lo que dice la escritura. Así fueron sometidos los filisteos, así fueron sometidos los filisteos, todo, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Observa, por favor, porque operando en este orden de Melquisedec, encontramos que fueron sometidos los enemigos de Israel, en este caso, los filisteos. Dice que no volvieron a entrar en el territorio de Israel, y observa por favor porque dice también que la mano de Jehová estuvo contra los filisteos. Observa, la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Esto es algo muy, muy poderoso, porque esto es lo que ocasiona cuando el orden de Melquisedec se levanta. Y observa por favor, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas. Observa por favor, porque esta palabra, la restitución, ocurre en función de el sacerdote, el de sacerdocio. Desde Cron hasta Gat e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Todo esto es resultado y efecto del sacerdocio de Melquisedec. Y observa por favor, porque dice aquí, y juzgó Samuel
Israel todo el tiempo que vivió. Y observa por favor, y todos los años eh, daba, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, observa, a Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares, y después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Observa por favor, porque este sacerdocio, el sacerdocio de Samuel, trajo un efecto muy poderoso sobre Israel. A mí me interesa que puedas distinguir aquí la forma en que, o todas las cosas que resultan como efecto de que Samuel propiamente estaba gobernando, porque el orden de Melquisedec es un orden y propiamente lo que nosotros vemos aquí, es que realmente Samuel estaba gobernando, Samuel estaba eh, eh, operando allí. Ahora, a mí me llama mucho la atención. Samuel estaba gobernando, pero hay un asunto muy interesante en todo esto, porque, mira, este, este, esto ocurrió. Oh, observa por favor. Tres ciudades: Betel, que significa puerta del cielo, o puerta de Dios; Gilgal, que significa eh, eh, algo que rueda, algo que gira, haciendo alusión a, a las rocas que se rodaron para construir un altar; y Mizpa, que es un lugar alto, que es propiamente una torre, no torre, sino un punto de avistamiento. Y lo interesante es que que Samuel, desde aquí, o sea, desde sus tiempos, estableció cosas muy interesantes, porque a pesar de que, o con todas las cosas que se estaban dando, o que se dieron más adelante en la casa de David, en donde el reino se dividió, hablamos de la familia de David, dos partes se quedaron, dos partes se quedaron en el reino del norte, y una parte se quedó en Jerusalén. Y esto es lo interesante, porque el reino del norte construyó en Betel un altar idolátrico, un altar que no era del Señor. Y en Gilgal, el sitio de la piedra rodante, también construyó ahí otro altar impío. En estos dos lugares fueron los sitios en donde Jeroboam construyó o levantó, puso allí altares impíos, donde hubieron ¿cómo se llaman? Hubieron dos mm, becerros de oro, uno y uno, y todo esto pues era simplemente una forma de decir que, o lo que esto implica es que Samuel puso en este lugar algo, o puso como que el diseño de Dios sobre este lugar, Betel y Gilgal. Lo realmente interesante es que Mizpa eh, habría de servir más adelante como igual un punto de referencia, pero era un sitio en donde puertas espirituales quedaron abiertas, portales espirituales de Dios fueron establecidos. En Betel y Gilgal, fíjate por favor, Betel y Gilgal, eh,
se estableció el antidiseño, se establecieron las cosas contrarias, pero en Mizpa se quedó operando un punto muy importante, que precisamente Mizpa estuvo en la frontera entre el reino del norte y el reino del sur. Ahora, es muy importante decir que el reino del norte, o el reino del norte, al establecer en Betel un altar, un altar impío, ocurrió algo muy interesante. Sabes que a mí lo que me causa una impresión muy viva de la importancia del sacerdocio según el orden de Melquisedec es que lo que hizo Samuel al establecer estos lugares como portales, puso una serie de cosas muy interesantes, y para esto necesitamos un texto bíblico que vamos a leer a continuación. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar, este es el altar impío del que habíamos dicho, aquel profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Ocosías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Jehová, contra el altar de Betel, extendiendo su mano, dijo: prendedle. Mas la mano del que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. A mí me gusta mucho esto, a mí me resulta muy significativo, porque fue necesario que un profeta fuese establecido en ese lugar. Y este profeta, distingue por favor, este fue un profeta tremendo, y este profeta estableció la palabra profética como el código con el cual se abría las señales de Dios sobre ese lugar. Mira por favor lo que esto significa. Significa que toda vez que nosotros levantamos un altar, que nosotros entramos en pacto con Dios, toda vez que nosotros consagramos al Señor algo, ponemos la palabra del Señor como un código que abre, como una referencia que mueve, como algo que establece sobre aquello en lo que hemos pactado, establece la voluntad, los designios, los elementos que el Señor ha dispuesto. Y mira por favor, porque en Betel se cumplió de una manera maravillosa la palabra del Señor. Y cuando esto ocurrió, cuando el profeta, un profeta anónimo, llegó a aquel lugar, por palabra profética, la tierra reconoció al profeta, la tierra reconoció la palabra y testiguó a favor del profeta. Y esto es lo que ocurre cuando un altar de Jehová se levanta, cuando hay un pacto, cuando hay un compromiso, cuando hay algo consagrado por el Señor. Y lo haces, a veces no vemos el efecto, no vemos la reacción, sin embargo sabemos que por palabra profética, ese elemento que hemos hablado reaccionará y responderá a la palabra que hemos hablado de parte del Señor. Ahora, pon atención, porque es necesario o es importante distinguir que el orden de Melquisedec estuvo operando en Samuel. Y dice la Escritura, observa por favor, aquí está. Y dice que Samuel juzgó. Y observa por favor, porque declara este texto que
Samuel juzgaba a Israel. Y observa por favor, y allí juzgaba a Israel. Este es un asunto muy importante porque una de las funciones del orden real tienen que ver con juzgar. Juzgar para algunos tiene una connotación negativa, para unos tiene una connotación no buena, porque bueno, sobre todo leemos el Evangelio del Señor Jesucristo, que los fariseos, los fariseos, o en función de los fariseos, el Señor Jesucristo dijo que no juzgáramos, pero no juzgar en el mismo espíritu, eh, en el mismo espíritu que operaban los, uh, los fariseos. Pero observa por favor, porque es necesario que el orden de Melquisedec juzgue. Y como hemos dicho en otros momentos, una función dentro de todo esto de juzgar es separar la luz de las tinieblas, es separar las aguas de arriba de las de abajo, es instruir, es dar palabras de gobierno, es señalar cosas específicas. Y distingue por favor, porque muchas veces esas cosas o estos asuntos no están completos, o sea, hay cosas que tienen que ver con instrucciones del Señor, con órdenes del Señor, que tienen que ser ejecutadas según un orden. Y hay cosas, distingue por favor, hay cosas que tienen un peso especial. Distingue. Hay cosas que tienen un peso especial por causa de la autoridad delegada que el Señor nos ha dado. Y hay asuntos que no pueden, distingue por favor, hay cosas que no pueden operar si nosotros no nos levantamos y operamos en el orden de justicia, en el orden de Melquisedec, en el orden de gobierno, en el orden de autoridad. Y hay cosas que no van a ocurrir si no nos levantamos y juzgamos. Y separamos las cosas que son de Dios, los propósitos y las cosas que son de Dios, los elementos que el Señor ha hablado sobre una nación, sobre una tierra. Y hay cosas que mientras no sean separadas, fácilmente pueden ser corrompidos. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí, porque Betel y Gilgal seguían operando y Mizpa desapareció. Observa, Betel y Gilgal como portales operaron bajo un diseño corrompido y se levantó allí un orden real corrompido, un orden sacerdotal impío. Se levantaron allí los profetas de Baal. Sin embargo, los diseños correctos del Señor, cuando fueron manifestados a través del sacerdocio correcto, del orden real correcto, cuando se levantó el orden profético correcto, tanto Betel como Gilgal y como cada uno de estos lugares, Mizpa, respondieron y fueron lo que se les estableció
o funcionaron en aquello en lo cual fueron establecidos, y fueron establecidos en el orden de Melquisedec, un orden de gobierno. Distingue. Hay cosas que el Señor ha puesto en nosotros. Distingue porque esto es hasta que el sacerdocio de Melquisedec se levanta, que nuestros enemigos serán sometidos y no van a entrar en tu territorio, y la mano del Señor estará contra tus enemigos, y las ciudades que te fueron tomadas, las cosas que te fueron quitadas, serán restituidas, y el territorio, las cosas que el Señor habrá puesto o ha puesto a tu favor, serán manifestados en ese gobierno. Y el asunto es que todo esto ocurre, bueno, hay paz también, pero todo esto ocurre porque está presente el orden de Melquisedec, está presente el sacerdocio. Por eso era un disparate que el pueblo de Israel pidiera rey, porque ellos no estaban reconociendo, ellos no distinguían cuál era el diseño, y el diseño era muy específico. Ahora, el orden real solamente se hizo linaje en David, pero el orden real en el cual operaron los jueces de Israel, desde Josué hasta Samuel, fue un orden que no correspondió a una casa, a una familia en específico, y aún los reyes del reino del norte no fueron linajes permanentes, fueron linajes que duraron 1, 2, 3, 4 generaciones y no más. Y entonces se levantaba otro linaje, otra familia, y entonces otros asuntos eran logrados, otros asuntos eran establecidos, otros asuntos podían verse. Distingue, por favor, porque aquí hay cosas que tienen que ser vistas, que tienen que ser entendidas. Y es que las cosas que el Señor nos ha preparado, las cosas que el Señor ha dispuesto, tienen pesos muy, muy especiales. Y yo hago referencia específica a que hay temas que estamos esperando que Dios mueva las cosas, cuando en realidad el asunto es que hay un orden que tiene que ser restablecido. Lo que en realidad ocurrió cuando Israel pidió rey es que ese reino, ese gobierno se dividió en los 3 oficios: el rey, el sacerdote y el profeta. Y cada uno de estos funcionaron de un modo alterno, o de un modo separado, pues, pero cada uno de ellos en tiempos estaban funcionando bien los profetas, en tiempos estaban funcionando bien los reyes, en tiempos estaban funcionando bien los sacerdotes. Era distinto en cada caso, era una situación diferente en cada oportunidad. Y sin embargo, aquí el asunto, y lo que hay que entender, lo que hay que distinguir, es que hay cosas que el Padre dispuso en nuestras personas. El orden de Melquisedec se nos manifiesta a partir del Señor Jesucristo, y es a partir de Jesucristo que nosotros formamos parte de una nueva humanidad. El orden del primer Adán funcionó en base a esa separación, y entonces de pronto alguien opera en el oficio real, pero no tiene la gracia del profeta, o no tiene alguien que opere en la gracia profética, o no tiene operando a alguien cerca en el oficio profético. Y entonces como que esto de repente a algunos los estresa, porque dice: si no puedo como sacerdote de mi casa, ¿cómo voy a poder como profeta? ¿Cómo voy a poder como rey?
cuando en realidad de lo que se trata es de manifestar a Jesús, porque Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí hay varios asuntos, ahí hay varios temas que tenemos que entender mejor, porque es la voz de los profetas, es la voz de los hijos que necesitamos entender mejor, porque esta voz de los hijos, bueno, el papel de la voz de los hijos, de los que somos del Cordero, de los que somos la plenitud del Cordero, esto a mí me gusta tanto, porque estamos manifestando su plenitud, estamos manifestando todo aquello que le fue prometido al Hijo, todo aquello en lo cual el Hijo tenía o debía operar, y Él es así, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y Él opera de modo sacerdotal, y Él opera de modo real, y Él opera en el orden profético. Entonces nuestra función es manifestar a Cristo. Que Cristo sea visto en ti, que tu autoridad como en la función real sea la voz de Cristo, que sea Cristo manifestado a través de tu vida, que al hablar sea la voz de Cristo manifestándose a través de tus labios, que sea la voz de Cristo manifestada a través de tu persona. Este es el tema fuerte, este es el asunto importante, este es el asunto crítico. Distingue. Nos toca manifestar el orden sacerdotal. Qué tremenda cosa cuando este orden sacerdotal de Melquisedec se manifestó. Todos los efectos que tuvo sobre Israel. Y qué importante es distinguir o ver cómo esos lugares de altares tuvieron su importancia, porque desde esos altares proféticos Samuel gobernaba. Ese es un asunto muy especial, muy poderoso, muy específico. Los diseños más adelante corrompidos trajeron tragedia para Israel. Sin embargo, tenían la capacidad de reconocer la voz profética. No nos preocupemos de lo que va a pasar con el altar X o Y, porque tienen la capacidad de reconocer la voz profética. Amado Padre, levanta en nosotros ese orden sacerdotal por el que el amado Jesús fue constituido. Y enséñanos, Señor, a gobernar, a juzgar. Enséñanos a hablar, a declarar tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser sacerdotes y enseñar tu verdad. Enséñanos, Padre, sobre todas las cosas, en manifestar a Cristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Honramos tu presencia. Aleluya. Amén. Qué gusto de haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Nos vemos en otra ocasión.